Villa Dumas, pues bueno, el tema que tú conoces muy bien, el tema electoral, Dumas, en la mañanera de la gobernadora Marina del Pilar, ahorita lo vamos a escuchar el planteamiento del secretario, pero pues bueno, es tiempo de que los candidatos curiosamente soliciten protección del gobierno federal o de los gobiernos de los estados. Ya estamos inmersos en el proceso electoral y en las campañas federales, todavía no las locales, pero bueno, sorprende que 3 ya, ¿te sorprende a ti o no? Sí? ¿Cómo ves? No, para nada. No te voy a decir porque es algo que se ha venido dando desde hace muchos años. Está previsto en la ley que que pudieran ellos solicitar la protección, sobre todo en zonas donde puede haber mucho peligro, ¿no? Que eso ha ido evolucionando y para mal en México, porque hoy vemos cómo asesinan candidatos a diestra y siniestra, cuando antes los políticos eran intocables. O sea, era muy difícil que alguien se atreviera a matar a un político o a una personalidad, ¿no? Porque pues, sabían que el gobierno se les iba a echar encima, era una especie de... Ahorita la criminalidad ya le vale gorro, o sea, están matando candidatos, incluso matando ya funcionarios en ejercicio, ¿no? Entonces yo creo que esto se fue dando, sobre todo en la reforma del 2014, a la ley electoral, que previó estos mecanismos de seguridad. Muchos candidatos no los pedían porque era como decir, vaya, o sea, estoy reconociendo la inseguridad en la que vivo, ¿no? Sobre todo si eres candidato del gobierno. Del poder. ¿No? Si fueras del régimen, sí, claro. Porque pues los otros pueden decir, tengo que cuidarme, ¿no? Entonces no sé ahorita que nos digas la sorpresa quiénes son los que solicitaron, ¿no? Aún no dicen de manera formal quiénes son realmente las personas, porque de hecho incluso por un tema de seguridad, y esto sí es cierto, los temas de acceso a la información te evitan que se den a conocer este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Por la propia seguridad del funcionario, del aspirante candidato que busca algún cargo de elección popular para su propia protección. Pero bueno. Pero por algo lo va a pedir. Exactamente. Sí. O sea, tú dices, a ver. Ahí tendrían que ser... ¿Dónde me estoy metiendo, no? No, tendrían que ser, por ejemplo, ¿quién sí estaría como dentro del análisis que, pues no correcto, pero bueno, que se le entendería los de oposición, ¿no? Que en un tema hasta de grilla dijeran, ¿sabes qué? Pues yo quiero este distrito porque está muy inseguro y quiero solicitarla. Pero fíjate, pasa lo mismo también en las instituciones de seguridad a periodistas. Habemos algunos que nunca han solicitado porque nos preocupa más que tengamos personas que puedan estar de alguna manera ligadas al poder, que tengan todos los conocimientos de movimientos y rutas, trayectos, reuniones que se puedan tener. O sea, también como una estrategia política no es muy conveniente. No, pero de oposición. O sea, de oposición también. No, de nosotros como periodistas, pues sí, no. Pero por ejemplo, que un candidato de la oposición tenga 2 escoltas, 3 escoltas que lo sigan hasta en las reuniones, con quienes se reúne, con quienes está en todo momento, políticamente también es un riesgo. Mejor ponte un GPS, ¿no? Lo que yo digo es que, por ejemplo, o sea, sí entiendo en el tema de seguridad, ¿no? Pero en la grilla, o sea, en la grilla política que alguien lo pueda solicitar, decir, a ver, estoy yo en la zona este de Tijuana, en este distrito que abarca el Distrito Federal. Obviamente cumple con toda la zona, un área de riesgo. Incidencia y todo. Y además, pues así evidencio de que, miren, tenemos que traer seguridad porque no podemos hacer campaña tal. Que ese es un pronunciamiento que ha tenido el PAN de evitar la elección a partir de la inseguridad. El miedo. Porque además es precisamente esta idea generalizada que están utilizando como campaña. A mí me parece muy, muy deleznable que quieran utilizar el miedo como un tema del voto, ¿no? Y no entienden que, por ejemplo, Morena ganó con lo contrario, con la esperanza. Exacto. ¿No? Sí. Morena, la línea política de Morena, la esperanza, ¿no? Y ahora ellos manejan el miedo porque el miedo es un arma muy poderosa para cuando tienes un régimen, ¿no? Porque puedes controlar. Y entonces a partir de pretextos como es por tu seguridad que te voy a poner 3 policías con garrote atrás de ti, ¿no? Es por tu seguridad que tengo que vigilarte, es por tu seguridad que, mira, es como el watch and wear, porque te quiero condenadote, ¿no? O sea, así nos quieren tratar, o sea, en esta parte de paternalismo que después genera en una dictadura a la larga, ¿no? Tampoco quiero ser... ya es no Venezuela, ya, no, pero las libertades se empiezan a acotar a partir del pretexto de tu propia seguridad. Sí, del miedo. Y la gente dice, está bien. Por eso es que muchos hoy piden un Bukele. ¿Sí? ¿No? O sea, porque esta parte del miedo que nos han vendido y esa parte de la solución fast track totalmente tergiversada, pues también lo dan por ahí. Lo que yo decía, por ejemplo, en el tema del PAN, pues obviamente ya lo planteé, pero de Morena, son tan capaces los diputados, candidatos de diputados federales de Morena,
de saberlo solicitado, ¿eh? Como que se les olvida que ya no son del PAN y que ahora son de Morena. No, pero siempre lo ha solicitado, o sea, mira, Y hay se- diputados hay un locales interés que racional. traen. hay un diputado que no voy a decir porque no pide totalmente. derecho de réplica, Sí. pero Sí, sí, traía sí. guaruras Trae. pagados, o sea, traía... El diputado réplica, le vamos a decir, No, así ya no hay el problema. Nadie menciona el nombre y no puede pedir nada. O sea, traía, Sí. había varios funcionarios que traían policías municipales, empresarios que traían policías municipales. No, hoy por hoy diputados de Morena tienen. y los traen Diputadas y diputados. de Morena. como choferes. Sí. Ni siquiera es personal de seguridad. Sí, no, sí. O sea, los traen de choferes, ábreme la puerta, llévame para acá. O incluso para ir a la tienda, ¿no? También Sí, para sí. ese tipo de dinámica, Choferes y ¿no? mandaderos. Ujú. O sea, es increíble. ¿no? Fue en algo que acertó Tizoc, ¿no? Tizoc Aguilar Durán, el secretario, que lo primero que dijo, a ver, espérense, ¿por qué tenemos tantos elementos que son Comisionados guaruras? en teoría, ¿no? Ajá. Ajá. Pero son guaruras. O sea, pues contraten. Vaya, hasta el dueño de una empresa de seguridad privada traía policía, ¿no? Pues meta sus monos, ¿no? O sea, meta sí. su Dije gente. yo, bueno, pues ¿por qué no confía en su propia gente, no? ¿Qué necesidad de tener? Y a mí sí me indignaba. O sea, Ah, claro. Vamos a escuchar a Escuchalo. Leopoldo Tizoc Aguilar Durán precisamente y vamos con el análisis. El proceso todavía no termina y no hay candidatos oficialmente, cosa más registrados, pues todavía no hay en su momento esa solicitud ante el Instituto Estatal Electoral, ¿sí? Que este es el encargado de llevar a cabo el análisis de riesgo y determinar la necesidad o no, ¿cómo se llama?, de brindarle protección al candidato. A nivel federal ya fuimos notificados, ¿sí? Que hay oficialmente 3 candidatos, ¿sí? Para la contienda federal, 3 diputados, sí, que obviamente por varias razones no se dan los nombres, que ya fueron beneficiados, que solicitaron ante el Instituto Nacional Electoral, la solicitud de seguridad, que fue evaluado, y aprobado su posibilidad de riesgo, sí, y ya tienen seguridad por parte de la Guardia Nacional. Entonces estamos en espera precisamente de terminar el proceso correspondiente para que una vez que queden registrados los candidatos locales, sí, quien crea necesidad de esa seguridad, meter su solicitud al Instituto Nacional, al Estatal Electoral, ¿sí? Haga su evaluación de riesgo y si el Instituto Estatal... Ahí está lo que dice Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, secretario de Seguridad Ciudadana. Y ya entramos en esta situación porque se ha vuelto parte de la dinámica, como lo comentabas, Rogelio, porque hemos tenido muchos episodios y la tendencia en el tema de asesinatos de candidatos durante este periodo incrementa. En general, incluso la incidencia delictiva, sobre todo delitos de alto impacto, incrementa cada proceso electoral. Eso ya no es un tema circunstancial o aislado, ya es una dinámica habitual. ¿Cómo se estudia este fenómeno? Pero ahora ya lo tenemos normalizado. Ya los que están pidiendo son los diputados federales. Habría que ver específicamente bajo qué argumento. Claro. Porque Exacto. porque han recibido amenazas, porque van a ir a zonas peligrosas. O sea, ¿cuál es la justificación específica? O si tienen ellos un antecedente que les haga sospechar que el exponerse públicamente les pone en peligro, ¿verdad? Claro. Sí, porque sí entra ahí este cuestionamiento donde el ciudadano también, o sea, sí, uno sí entiende que sí, en efecto, vas a zonas de riesgo, porque vas a ir a pedir el voto, se supone que vas a caminar y que vas a moverte por todas las áreas y que estarás haciendo pues el proselitismo. Pero también, pues dices, el ciudadano que vive ahí también lo está viviendo. O sea, Claro. entonces como que sí entra eso, pero tampoco puedes dejar desprotegido si un candidato te dice, oye, me acaban de amenazar de muerte, o este grupo del crimen organizado me está pidiendo o me está extorsionando, pero tendría que haber denuncias de por medio también. Claro. ¿no? Por eso este mecanismo prevé que haya una evaluación. Y entonces cuando tú haces esta solicitud a la autoridad electoral, la autoridad electoral hace una especie de test, no de proporcionalidad, pero sí hace un test de evaluación de riesgo a partir de situaciones específicas que tú le comentas. O sea, tú puedes decir, es que mira, como candidato voy a estar recorriendo esta zona, y en esta zona sé que hay amenazas, o es, no sé, lo que tú quieras. Pero también puede ser por unas cuestiones meramente personales, porque imagínate que fueras un empresario de la construcción, ¿no? Tijuanense, que quieres ser candidato. Obviamente eres un riesgo porque, digo, representas, tú mismo eres un riesgo para ti, porque te expones a que te puedan secuestrar, y no por un tema meramente ni político o electoral, simplemente a lo mejor Por tu cuantía, por tus Sí. ¿no? recursos Imagínate que manejas. vas, tú tienes toda la lana, eres constructor, y de repente, pues te expones, porque tienes además una agenda que es pública, tú debes decir dónde vas a andar. Por eso Guaquil No. tiene que hacer eventos en carne asadas mejor. Para evitarse cualquier problema. Privadas y Oye, sí. Por cierto, Guaquil, así como Hank Kraus, sí es Kraus, ¿verdad? Sí. Sí. Hank Kraus estaban en el Beer Fest. Ujú.
O sea, no tenía nada que estar haciendo campaña en el Beer Fest, pero bueno, ahí estaban los dos. Y más que guaruras, les veíamos groupies. Ajá. O sea, no, al menos que los guaruras del hijo de Hank sí estuvieran más inteligentemente. Pero están muy camuflajeados. Sí, más inteligentemente, Camuflados. porque sí los veíamos, o sea, yo te digo porque Con camisetas de los cholos. o sea, no los veías tal, o sea, no se veían tan ostentosos, a lo que me refiero. Porque cuando ya llegan al puesto, ahí sí ya los ves bien exagerados. Ah, sí. O sea, los veías con sus groupies. O sea, sí los veías con todo el mundo vestido de verde. El Guaquil era lo más exagerado ahí. Exagerado porque hasta fotógrafo llevaban y todo. Y era como una ola naranja que iba pasando por todos lados y todo el mundo le sacaba la vuelta, ¿no? Para que ni te tocaran. Entonces, de Guaquil, sí, del hijo de Hank, no. Fue más mesurado. Estaba con un grupo pequeño. También más groupies, pero no le veíamos como cuando, te digo, ves a un diputado o cuando ves a algún funcionario que ahí están sus guaruras a los lados y todo, ¿no? No digo que esté mal, pero a lo que me refiero es que ya vemos esta parte de que sí se pueden mezclar con la raza y de que no pueden pasarles nada. No, sobre todo si ahora sí que el que nada debe, nada teme, ¿no? O sea, entiendo yo que el tema de la política es algo que ahorita genera cierto escozor en la gente. O sea, tú ves que llega alguien con banderas Malestar, ¿no? y no sé si te has fijado, pero cuando voy circulando y luego veo que están estas batucadas y banderas que no tienen ningún sentido en un crucero y te quieren dar un volante, yo veo que cada vez la gente menos les baja el vidrio y no les acepta Saca la vuelta, ¿no? propaganda, Pero o hay- no deja que te pongan la calcamonía como era antes, era bien usual. Pero hay de situaciones que yo creo que generan una responsabilidad diferente por parte de las autoridades. Y es que, aparte de que estos episodios ocurren, lamentablemente, también tenemos un alto nivel de impunidad en estos temas. Bueno. Por ejemplo, el día de la elección hubo una serie de actos delictivos totalmente. que se cometieron durante el día D. Pero también anterior a ello, hubo episodios violentos de la diputada Michelle Sánchez, por ejemplo, que le sacaron un arma durante un movimiento que estaba ahí caminando y realizando su campaña. Pero de otros diputados y otros candidatos que han tenido este tipo de episodios similares en el día de la elección, o sea, se robaron urnas, hubo detonaciones de arma de fuego, hubo cadáveres que fueron dejados en Tijuana, Sí. cuerpos en algunos lugares donde Centro se de iban votación. centros de votación. O sea, todo esto que pasa alrededor Sí. y que nunca se resuelven porque se viera o pareciera que los gobiernos lo entienden, los gobiernos de los partidos, como que el día de o el día de la elección todo se vale. Exacto. Y que al final es que fue por el calor de la elección, es que fue porque así es como se da la dinámica del juego. Tan amigos como siempre, ¿no? Tan amigos como siempre al día siguiente, ¿no? Cuando estaban generando un incendio y que al final, fuera de su juego de entre políticos, realmente son situaciones que la gente no las interpreta ni las identifica como su juego de políticos. O sea, ellos no lo ven como un rally, lo ven como la gente lo ve como un tema de obligación democrática para el cual es ir a votar. Que ellos lo vean como un juego es diferente. Y lamentablemente no nos han dado resultados en ese aspecto. No, y además no hay seguimiento, porque como dices Claro. tú, ese día es como esta película de donde La purga. La purga. lo que quieras. ¿Sí? Porque incluso la autoridad electoral, cuando tú eres representante de casilla, funcionario de partido, ese día tienes total impunidad porque tienes un documento que dice que no te pueden detener. Ah, sí. O sea, ese día no te pueden detener por nada, ¿no? O sea, tú puedes pasarte un alto, te para un policía y soy representante. Y no te puede detener porque sí está en la ley. Precisamente para evitar que sobre pretexto de eso haya una represión a los adversarios políticos. Esa es la génesis de esta idea. O sea, la idea era esa, protegerte, ¿no? Que ese día no te vayan a ir a macanear y ya no te presentaste. Que sí pasaba, pues. Que Sí. sí pasaba. Y hoy es al revés, porque los que hacen este rompimiento y estos actos de violencia es el propio gobierno. ¿Sí? O incluso, o sea, por ejemplo... O partidos, ¿no? También. los Exacto. sectores, sí. Partidos, pero O candidatos. mira, o candidatas. los conocen. Es más, algunos los detuvieron ese día y los soltaron. Sí, ¿no? Sí, Sí, claro, ¿no? sí. No, y, por ejemplo, nos tocó cubrirlo tanto lo que pasó en el Distrito 5 de Mexicali como en el Distrito 4. En el 5, detonación de arma de fuego, que ingresara un grupo y quitara las urnas y se saliera. Y que se llevara las urnas y que las vaciara sobre Y que el autor ahí la estaba avenida. claramente identificado, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, y que lo identificaran los policías. Que había grupos de choque de la Fiscalía en favor y en contra de Morena. Que en el Distrito 4 había... y que detuvieron a 4 personas, pero lo detuvieron no la policía, los detuvo la misma gente que estaban haciendo fila para votar. Cuando se dan cuenta que se estaban llevando su urna o sus votos,
los detiene esa misma gente. Hay un operativo que se da después con vehículos que estaban siendo utilizados para reventar casillas y que se presumía que iban a reventar más casillas ya cuando cerraban la jornada electoral en el conteo de los votos. Rafaguearon un supuesto call center en la madrugada. Rafaguearon el call center. Con un arma de grueso calibre, rafaguearon un domicilio. La oficina de Netza Jauregui. Las oficinas de Netza Jauregui, que supuestamente era el call center de Netza Jauregui. Que así abrimos la elección. Ajá. A las 5 de la mañana. Sí. Ya había episodios violentos. Sigue siendo búnker. Sí. Todavía, ¿no? Pero aparte, o sea, cierto lo que dice el Villa, hoy en día no tenemos nada de ningún vinculado a proceso, ningún procesado judicialmente, no hay nadie hoy en día que esté tal. Y eso obviamente le dice por parte de la autoridad, a lo que quieras. Es el día de la purga, como dices. Sí. ¿no? Y todo el proceso electoral es igual, realmente. Nomás que el día de se juega todo por todo, ¿no? Claro. Pero realmente todo. Además ahí es el despilfarre de recursos. Uh-huh. O sea, el día domingo, el día de la elección, sobre pretexto de la movilización, la verdad es que te gastas como el 50% de lo que te hubieras gastado en campaña. Claro. Porque ahí es donde es el día que importa, a final de cuentas, ¿no? Ahí Entonces, te voltean las tendencias. Sí, todo el mundo se vuelve loco ese día. O sea, por eso es tanto que llegan estos actos, pues no sé si llamarlos de terrorismo, porque luego no me digan exagerado, pero sí que estos sí son de terrorismo. Básicamente. Que generan sí. esta incertidumbre y temor en la gente. Puedes inhibir que la gente vaya a votar. Sí, Dices tú, caray, voy a votar, y qué tal si ahí llegan. Y es que al final hemos visto tácticas de dependiendo si eres gobierno o eres oposición, Claro. con base en ello tú defines, ¿no? Ajá. ¿Quieres inhibir el voto? Porque si vota menos gente es más probable que tú ganes. Uh-huh. ¿O quieres defender el voto? O sea, son estrategias, Sí. son manejos de cómo se lleva a cabo una propia elección. Pero al final, muchos de estos, o sea, unos que recaen en estrategia política, otros recaen en actos de corrupción y otros en temas de delincuencia organizada, casi prácticamente, ¿no? Y esto hemos visto que la autoridad, no solo del actual gobierno, bueno, esta será la primera elección del gobierno de Marina del Pilar, veremos cómo se da, pero en la elección donde Bonilla era el gobernador, donde Kiko era el gobernador, donde Osuna era el gobernador, hubo robo de urnas, hubo que levantaron personas, hubo levantones por parte de la propia autoridad. De la autoridad. Los pepos del día del domingo de estaban, la elección. miraban a ver sobre de ellos, ¿no? Ahí han empapelado Pons, ¿no te acuerdas? Un saludo, pero que ahí estaban realizando una intervención o estaban realizando sus diligencias, llegó la Pepe y se los llevó. Pero como están tan acostumbrados, recordarás ese episodio de la pelea que se dio entre Pachito Pérez Tejada y Abraham Medina, uno del PRI y otro del PAN, claro, que ambos estaban cazando el mapacheo electoral, o estos puntos de encuentro de estas casas de seguridad de votación. Sí. Pues bueno, ¿qué pasó de ellos? A nadie detuvieron, ¿no? Los dejaron ir sin ningún problema. Y había testimonios, había señalamientos. Sí, además ellos mismos te cuentan que se pelearon. Ellos mismos dicen, nos agarramos a golpes y porque le descubrimos la casa de seguridad que tenían del voto y yo también les descubrí y no les pasó absolutamente nada. No. Por eso es que este grupo de porros de Diego Echeverría vuelven a hacer lo mismo cada elección. Por eso es que Pancho Pérez Tejada también tiene su grupo, porque saben que no les va a pasar nada. Uh-huh. No les pasa nada, pero además están auspiciados y hay una amistad. Lo que pasa es que la gente, o sea, muchas veces no se enteran, pero la realidad de las cosas es que las cúpulas en lo alto se juntan, sí. ¿no? Y ellos ahí, ellos nomás ven cómo los demás están peleando, pero la verdad es que son relaciones de negocios, de amistades. Tienen a sus hijos en las mismas escuelas, van a las mismas reuniones, ¿no? Y que hagan Pancho pelearse públicamente es parte de esta parafernalia de la política mexicana, la verdad de las cosas es esa. Pero lo peligroso realmente es que nos sumamos en un clima, porque podemos decir hasta cierto punto que puede ser simulado y controlado los actos de violencia que se ven en Baja California. Pero imagínate que se empiecen a dar como en el sur del país, donde efectivamente la delincuencia organizada son los movilizadores. Exacto. O sea, llegan así con armas y órale, vámonos a votar, ¿no? Y te suben ¿te acuerdas de este episodio que hubo en Chiapas, donde subieron a la gente en camioncitos de redilas, que al final te terminó volteando y cayendo, ¿no? Y hubo bastantes muertos. Todo esto es generado por la delincuencia organizada, porque tienen intereses muy específicos en las candidaturas. Claro. ¿No? En el sur es narcopolítica realmente. En el sur los candidatos los ponen la delincuencia organizada. Sí, somos en Veracruz, por ejemplo, donde se ha dado ese tipo de episodios. Guerrero igual, ni se diga, Michoacán. Pero bueno, Jorge, vámonos a un corte y regresamos.